Con el fin de modernizar el funcionamiento de las administraciones públicas, se ha creado un plan de digitalización que pretende lograr una organización adaptada a los tiempos, sostenible, con ciudadanos mejor atendidos, con procesos de ejecución de gestiones más cortos, más sencillos. Hay hasta 17 medidas y una de ellas está relacionada concretamente con la Administración de Justicia. Ana Luaces, profesora de Derecho Procesal de la UNED, y Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, reflexionan sobre el tema en este podcast que lleva por título Digitalización de la Administración de Justicia. ¿Mito o realidad? Buenos días, profesor Nieva. Buenos días. Y de nuevo le agradezco el estar aquí. Gracias a vosotros, faltaría más. Y la primera pregunta que le lanzo es si hemos alcanzado, en unos años anteriores, ¿no? Esto no lleva desde tampoco con el fervor que parece que ahora queremos de la digitalización de la Administración de Justicia, si hemos alcanzado con el Real Decreto, con el último Real Decreto 6/2023, esos objetivos que se pretenden en cuanto a la relación de los ciudadanos con la Administración de Justicia. Vamos, profesor Nieva, a centrarnos un poco, es verdad, en este Real Decreto, que que a todos nos ha sorprendido y que a nosotros como profesores de procesal, como sabemos, nos ha llevado o nos lleva muchas horas de trabajo el analizarlo en profundidad y ver si verdaderamente creemos que se cumple o no los objetivos que se pretende, tanto desde el Gobierno, con este Real Decreto, como lo que espera la sociedad, o si la sociedad está preparada para relacionarse hasta tal punto digitalmente con la Administración de Justicia. Adelante, muchas gracias, profesor Nieva. Pues la verdad es que, vamos a ver, el último Real Decreto ha tenido buenas intenciones, igual que lo tuvo toda la normativa anterior, que ya viene de hace un tiempo, que trataba de introducir la tecnología en la Administración de Justicia. Es decir, esto no es de ahora, esto ya pues lleva ya una trayectoria histórica, desde el momento en el cual se dijo, con una reforma de hace no tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que todos los actos se podían celebrar a distancia a través de videoconferencia. Esa fue una reforma muy pequeñita, pero muy, muy potente, que al final no tuvo trascendencia, básicamente porque los jueces, o demasiados jueces todavía, piensan que lo que se ve en una cámara no es lo mismo que se ve en persona. Y yo no digo que... sí que digo que no es así, pero vamos a dar por hecho que no es así. Pero, oiga, entonces explíqueme usted qué es lo que ve en persona. O sea, ¿para usted es relevante cómo se sienta la persona? ¿Para usted es relevante qué gestos tiene la persona? ¿Para usted es relevante si deja el bolso en la silla de al lado o no lo deja? ¿Si se pone la pierna por debajo, digamos, de la otra pierna cuando se sienta? ¿Es importante si sonríe o no sonríe cuando habla? Claro, dígame qué es lo que quiere ver realmente, ¿no? Porque entonces a lo mejor ahí pues me lo creo. Y esa fue la primera reforma que no tuvo realmente trascendencia, o tardó muchísimo tiempo en tenerla. La tuvo para los interrogatorios de menores, los interrogatorios en definitiva de personas vulnerables, que por lo menos no tenían que tener ahí al acusado pues delante de ellos, a la persona que a lo mejor pues había abusado de ellos, ¿no? Imagínense pues lo que es esto, ¿no? Bueno, luego una reforma que sí fue muy potente, la siguiente, fue la de equiparar todos los documentos escritos a los documentos digitales. Esa fue también una reforma muy pequeña, pero nuevamente muy fuerte. Y sobre todo esa sí que fue eficaz, porque sí que fue bastante automático el paso de saber que un papel escrito es exactamente lo mismo que un PDF. O sea, es decir, que la información que te da es lo mismo, e incluso la que te puede conferir un PDF, si está firmado electrónicamente, pues a lo mejor puede tener incluso una valoración de autenticidad superior. Y ahí eso pues hizo que ya no tuviéramos que estar preguntándonos, como se preguntaban los letrados antes, ¿no?, si podían aportar un disquete. Lógicamente los más jóvenes no saben de qué estoy hablando. Era un soporte parecido a los lápices estos de memoria, ¿no?, pero con muchísima menos capacidad, tenía una capacidad de 2 megabytes, es decir, era muy poco, que se intentaba llevar a los procesos y los jueces decían, no, usted qué tiene ahí dentro, no, usted me lo tiene que aportar impreso y tal, claro, con lo cual el expediente pues aumentaba, en fin, un desastre, ¿no? Con lo cual esa reforma también fue importante. Y ya en los últimos años se ha intentado pues realmente convertir todo el proceso judicial en algo electrónico, en algo que no tuviera papel. Y ahí el ministro de Justicia de la época, en el año 2015 creo que fue, a bombo y platillo anunció la política del papel cero, ¿no? Es decir, que ya no vamos a tener papel en la Administración de Justicia, todo lo vamos a poder hacer electrónicamente, todo lo podemos hacer a distancia. Bueno, no hay mayor diferencia entre las palabras de un ministro y lo que ocurrió después en la realidad. Eso no ocurrió. No ocurrió, ocurrió en 4 sitios. Pero a día de hoy,
Y han pasado ya casi 10 años. A día de hoy, todavía hay juzgados que funcionan solo en papel, solo. Y claro, y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y esto por qué es así? O sea, bueno, es así porque hay algunos juzgados que no tienen los medios para controlar toda esa documentación, que ustedes me dirán, oiga, pero vamos a ver, si el Real Decreto dice que se utiliza una plataforma para cargar los documentos, que los procuradores envían los documentos a través de esta plataforma, que el juez los recoge de esta manera, que se traspasan a las partes de la misma forma, que luego se notifica de esa manera, que se pueden colgar las audiencias, que las audiencias se celebran preferentemente a distancia. ¿Cómo es posible que esto esté fallando? Pues se lo digo muy sencillamente. Está fallando básicamente porque hay juzgados que, aunque parezca mentira, no tienen los medios para hacer esto, o sea, porque tienen un ordenador de baja consideración. Y luego lo del tema de las videoconferencias es que es un drama. Es un drama simplemente porque tenemos todavía la manía aquella de la inmediación, lo que explicaba antes, es decir, que el juez tiene que tener delante a la persona para ver el qué, para ver el qué. O sea, si además le estás provocando una molestia a esa persona viniendo al juzgado, que a lo mejor es un perito, que te da igual ver lo que no. O sea, es decir, a lo mejor con un testigo podríamos ahí razonar, pero con un perito o con un abogado, que está más tranquilamente en su despacho que no esperándole a usted a que acabe la anterior audiencia, a lo mejor pues perdiendo toda la mañana en el juzgado. Oiga, pues no es más normal que se quede en su despacho usted y el abogado. Y a partir de ahí, cuando le venga bien, se conecta y el otro pues sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas. Pues sí. Lamentablemente, pues el Real Decreto cometió la tremenda ingenuidad de darles a los jueces la posibilidad de no celebrar los actos en videoconferencia cuando no les pareciera conveniente. Y ahí lo dejo, con lo cual haga usted lo que quiera. Y además hay otro problema. España es un país semifederal, en el sentido de que hay comunidades autónomas que tienen pues sus competencias en materia de justicia. ¿Qué pasa? Que no se han podido poner de acuerdo para crear una plataforma única y que se comunique entre sí. Es impresionante. Si esto no es tan difícil. No, es que yo tengo la mía, no, yo tengo la tuya. Bueno, ya, pero hazla compatible, o por lo menos, no sé, habla, dialoga, reúnete. Pues no ha habido forma, con lo cual, claro, el traspaso de información entre los juzgados ni muchísimo menos es sencillo. Y claro, todo eso es que al final es un palo en la rueda detrás de otro. Es que, claro, a partir de ahí la bicicleta de la justicia, si se me permite decirlo de esta forma, es que no puede avanzar. ¿Que algún día superaremos esto? Supongo que sí, porque, a ver, la administración ya es electrónica en su mayoría. Esperemos que eso también llegue a la administración de justicia, pero de momento, de verdad, que te topas con una serie de mentalidades anticuadísimas y con dificultades de preparación de toda índole que al final te dificultan que esto sea una realidad. Sí, profesor Nieva, pero voy a centrarme más en determinados colectivos, ¿no? Y yo creo que sí, que vale, como la videoconferencia, vamos a avanzar, pero tenemos que pensar. Las personas mayores, ¿qué ocurre en esa relación tan digitalizada y tan todo en videoconferencia con la Administración de Justicia? Es decir, es verdad que las reformas tienden a pensar en las personas mayores, pero ven dificultad en esa relación con la Administración de Justicia. Sí que es verdad que puede ser interesante respecto a determinadas víctimas vulnerables, como pueden ser los menores, pero o las personas con discapacidad, porque claro, hablamos de digitalización, hablamos de videoconferencia, pero tenemos que hablar de ajustes en las personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces debemos pensar a la hora de avanzar en estas reformas que hay determinados grupos vulnerables a los que también hay que prestar esa atención, ¿no? Ya no solamente un lenguaje sencillo, accesible, que por supuesto en el caso también de los menores, ¿no? Y entonces, en todo caso, es verdad, hemos avanzado, pero entonces, ¿qué nos falta? A lo mejor da una pista, ¿no? Porque tenemos que fijarnos hablamos de la ciudadanía y parece que toda la ciudadanía es igual. No, la ciudadanía se relaciona con la Administración de Justicia y tiene perfiles distintos, ¿no? Falta voluntad y falta a veces un poquito de sentido común, no nos engañemos, ¿no? Sobre todo falta voluntad para que los ministerios de justicia y las consejerías de justicia de las comunidades autónomas se arremanguen y digan, oiga, yo no quiero bloquear el sistema, o sea, yo quiero que esto se intercomunique y por tanto vamos a hacerlo bien y vamos a hacer reuniones en las cuales, pues, oiga, no traigamos aquí al informático amigo, sino que traigamos a alguien que sepa del tema y que a partir de ahí, pues, estudie un sistema que verdaderamente sea compatible. Supongo que están haciendo eso, ¿no? O sea, pero bueno, hasta ahora los frutos lamentablemente no se están viendo, ¿no? Pero luego también hay un tema de mentalidad. Vamos a ver. Todo el mundo entiende que una persona mayor que no tiene ni teléfono móvil no se va a poder comunicar electrónicamente con la administración. Esto todo el mundo lo entiende.
Con lo cual el juez también tiene que entenderlo. Y el juez puede motivarlo en este sentido, pero eso es una buena razón. Es una buena razón que no hace falta ni que la diga expresamente la ley, es decir, es un tema de puro sentido común. Exactamente igual que cuando una persona pues tiene limitaciones en su capacidad, y cuidado, que la persona anciana en el fondo también la tiene porque es analfabeto tecnológico, para entendernos, ¿no? Bueno, pues todas esas limitaciones pueden avalar que efectivamente digamos, mira, en este caso todo lo que tenga que ver con esta persona lo vamos a hacer en papel para que se entere, incluso más. Se lo vamos a explicar, vamos a convocarlo aquí, vamos a acompañarlo, etcétera, pero luego lo vamos a convertir en algo electrónico porque es lo que a nosotros nos conviene para poder tramitar todo el expediente. Mira qué fácil, ¿no? O sea, es que no tiene ningún problema, ¿no? Pero bueno, a ver, de eso también es un poco la culpa la sobrecarga de la Administración de Justicia. Es decir, que a los jueces, si se permite la expresión, a veces no les da la vida en el sentido de que tienen demasiados casos encima como para poderles dedicar una atención personalizada a cada uno de ellos. Y eso ya pues es culpa, evidentemente, no de los jueces en sí, sino de la Administración de Justicia. Es decir, eso ya es Poder Ejecutivo, eso ya es Ministerio de Justicia, es Gobierno, ¿no? Para que cree las plazas de jueces suficientes, para que haya algunos temas que los derive, digamos, a otras soluciones que no sean el proceso judicial. Me estoy refiriendo naturalmente a medios alternativos, me estoy refiriendo, por supuesto, a la mediación, o incluso que trate de pergeñar otro esquema de fase previa en el proceso en el cual, por ejemplo, y esto es lo último que yo he propuesto, las partes, antes de empezar el proceso, conste que se han comunicado y que se han traspasado la información suficiente y que han intentado llegar a un acuerdo. Es decir, que yo al juzgado no vaya con mi demanda explicando mi vida, que eso es lo que normalmente hacen, y tratando de meter ahí toda la retórica que pueda para tratar de traer al juez a mi terreno, tratar de crearle un marco mental, ¿no? No, sino en la demanda una cosa breve, explicar cuál es el problema y decir, mire, y es que llevamos ya meses negociando y estas son las comunicaciones que nos hemos traspasado de las cuales se deriva esto. Y aquí tenemos todo el mundo claro en qué discrepamos y en qué no, y tenemos todo el mundo más o menos claro hasta dónde estamos dispuestos a llegar, ¿no? Si eso fuera obligatorio y además esa fase después se pudiera tutelar por los jueces para decir, oiga, usted aquí ha negociado bien, ha cedido, no ha cedido, se ha portado mejor, se ha portado peor, usted aquí ha mantenido una postura intransigente. Si todo eso fuera una realidad, cuando el juez le llegara el caso sí que podría dedicarle una atención personalizada que además ni siquiera le llevaría mucho tiempo. Y eso es posible que evitara muchos procesos, y todo eso, naturalmente, no es que pueda ser digital, es que tiene que ser forzosamente digital. No digo la negociación del tú a tú, que también, que podría ser, pero sí por lo menos el traspaso de toda esa información, porque desde luego esas ofertas y esas discrepancias en cuanto a los puntos conflictivos del proceso, pues es mejor que consten por escrito y que diga, mira, aquí nos hemos atascado, aquí no estamos de acuerdo, aquí este señor está diciendo que tal, pero no está aportando ninguna prueba ni está diciendo que esto sea así, es simplemente su bendita voluntad. Bueno, pues que todo eso llegara a un proceso de verdad que simplificaría mucho las cosas y sobre todo disuadiría de querer iniciar un proceso en el cual tú ya estás partiendo de una posición incómoda, ¿no? Porque no has sido lo suficientemente flexible. Sí, claro, pero hablaba de los medios adecuados, ¿vale? O medios adecuados o medios alternativos. Al final no sabemos cómo quedará la nomenclatura, ¿no? Pero incluso utilizar esos medios, podríamos decir, alternativos o adecuados, pero no que supongan un requisito de procedibilidad. Es decir, porque claro, hablamos de la capacidad negociadora. Sí, digitalizamos todo, pero bueno, la capacidad negociadora también necesita de una relación entre las partes y sobre todo, desde mi punto de vista, que no sea un requisito de procedibilidad. Naturalmente. Sí, no. Y pasamos ya a la posibilidad de decir, establecemos la negociación como algo obligatorio antes del proceso. A ver, no es exactamente eso. Lo que queremos es que las partes hayan hablado antes de empezar el proceso. Es decir, que lo primero que se encuentra la parte contraria no sea la demanda. A ver, el Código Civil establece muy fácilmente que cuando uno dirige una reclamación extrajudicial, se interrumpe la prescripción. Bueno, pues eso hay que utilizarlo, o sea, porque no hace falta interponer la demanda haciéndole gastar dinero al cliente, todo lo contrario. Se puede hacer eso y a partir de ahí hablar, si los abogados están constantemente hablando. Y en definitiva, pues bueno, cuando uno esté bien seguro de que puede exponer al juzgado que el otro no ha querido negociar, y eso se ve fácil,
A partir de ahí, pues evidentemente se puede iniciar el proceso judicial, pero con esa mentalidad. Porque básicamente, para que la gente lo sepa y con esto concluiré, hay dos tipos de abogado. El que conoce el tema y conoce el derecho y el que no tiene ni idea. El mejor perfil para negociar es el primero, el que conoce el tema, porque sabe cuáles son sus límites. Y sabe perfectamente que es mejor llegar a un buen acuerdo que a un mal pleito. O a un mal acuerdo que a un buen pleito, mejor dicho. El que no sabe, ¿qué pasa? Que va disparando aquí y allá y va tratando de aprovechar lo que puede y va tratando de poner nerviosa a la parte contraria. No es eso lo que queremos. No queremos marrullería. Lo que queremos es lealtad entre las partes y, además, a mayores de la lealtad profesional que se deben los abogados entre sí, porque así lo obligan sus normas deontológicas. Pues, haciendo las cosas de esa manera, creo que el tema o los temas cambiarían bastante y, desde luego, se reduciría bastante la pendencia de casos ante la Administración de Justicia. Bueno, profesor Nieva, como no puede ser de otra manera, le agradezco muchísimo el que haya aceptado nuestra invitación, que me siento muy privilegiada, es verdad, siempre que estoy, el poder entrevistar a alguien como el profesor Jordi Nieva, que me lo pone muy fácil. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.